Buenas noches. En este vídeo vamos a trabajar el artículo de Verónica Gago que se llama #Nosotras Paramos, notas hacia una teoría política de la huelga feminista. Este artículo también está en este texto 8M Constelación Feminista, que ya venimos trabajando otros artículos. Hemos hecho la selección de los artículos en función de los intereses del curso, pero en realidad todos están muy buenos, son muy interesantes y aportan mucho. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar el de Verónica Gago y lo que señala la autora aquí es que no hay paro internacional de mujeres sin la geografía ampliada de Ciudad Juárez, ¿sí? Esta es una ciudad que lamentablemente se hizo conocida por una gran cantidad de femicidios. Entonces la autora se pregunta, ¿quién se mata en Ciudad Juárez? Un predominio de mujeres jóvenes, morenas, estudiantes, obreras, niñas, todas económicamente marginales, dice Monarres, ¿no? Hay un femicidio sexual sistémico. O sea, es mujeres que están económicamente marginales que se asesinan diariamente en esta ciudad. Entonces, es un punto para comenzar a entender desde allí la huelga del 8 de marzo, ¿no? Otro dato que es importante tener en cuenta para reconocer la dimensión de esta huelga es que el 8 de marzo se conmemora a las huelguistas que fueron asesinadas en el incendio de la fábrica textil de Nueva York, ¿sí? O sea que fíjense los dos hechos que tenemos que se articulan en esta huelga, ¿no? Lo que se conmemora el 8 de marzo y esta ciudad Juárez, en donde se da este femicidio, esta gran cantidad de femicidios cotidianamente. La huelga se dio en 55 países. Por eso tiene una clara dimensión internacional, ¿no? Y algo, dice Verónica Gago, de la geografía de Juárez se replica en cada barrio suburbano, en una villa, ¿sí? Esto implica la composición de un cuerpo común, una política que hace del cuerpo de una el cuerpo de todas, ¿eh? Entonces aquí empieza a perfilarse una noción que es el cuerpo como territorio. El cuerpo como territorio es entonces objeto de nuevas conquistas coloniales. Al pensar el cuerpo de la mujer como territorio, entonces se conecta las luchas feministas con las luchas por la autonomía de los territorios. Entonces vemos aquí que hay una conexión entre las luchas de las mujeres con otras luchas, ¿no? Particularmente la de los pueblos originarios. El paro responde justamente con una acción y un lenguaje político a un modo de violencia contra las mujeres, que pretende justamente anularnos políticamente. Entonces, lo que se logra al parar en nuestras actividades y roles es que se constituya un contrapoder justamente frente a esta ofensiva femicida. La violencia femicida es doméstica, fundamentalmente,
Pero eso también implica una explotación laboral, violencias económicas, violencias estatales, violencias políticas, ¿sí? Es decir, que eso hace imposible que caractericemos a estas violencias como íntimas, como privadas. Lo que expande la ciudad Juárez, más allá de México, es que expresa un dinamismo político por escapar justamente de ese confinamiento doméstico, y ese dinamismo político es el que es aprovechado por el capital transnacional. Estas jóvenes que son asesinadas, muchas de ellas, lo que sienten es un deseo, ¿sí?, de salir de ese ámbito doméstico. O sea, quieren prosperar, digamos, en su situación personal, económica. Este deseo es explotado por esta máquina capitalista, que justamente ¿de qué se alimenta? De ese anhelo de prosperidad popular, y que esta máquina capitalista va a devenir en una máquina femicida, ¿no? Esto es lo que señala Verónica Gago. La dimensión internacional de la huelga nos va a dar un mapa global, dice, que politiza justamente todas estas violencias contra las mujeres. ¿Y qué significa politizar? La huelga es una herramienta que justamente nos pone en condición de sujetos políticos. Siempre se intentó reducirnos a víctimas, pero a partir de la huelga salimos de ese lugar de víctima para pasar a ser sujeto político. Cuando se es víctima se requiere tener fe en que el Estado dé alguna solución y se demanda redentores. La huelga, en cambio, visibiliza y nos pone como sujetos políticos. La huelga va a visibilizar y valorizar formas de trabajo precario, doméstico, migrante, que son justamente las formas actuales de explotación. Entonces, la huelga conforma un horizonte organizativo que justamente va a resignificar lo que es una huelga. Y va a contener todos estos elementos que hemos estado señalando. Las dimensiones que va a tener la huelga, ¿sí?, son las siguientes, señala la autora. El paro es un proceso y no un acontecimiento. Esto ya lo habíamos visto en otro de los artículos, ¿no? O sea, que implica un tiempo de organización, de conversación, de asamblea, esa trama común, ¿no? Hay todo un proceso, un camino que se va dando, no es un punto de llegada, ¿sí? Entonces, ese proceso que tampoco termina en la huelga, ¿sí?, sino que continúa. Produce interseccionalidad, porque justamente hay una conexión de luchas, de distintos tipos de luchas que son ante las violencias clasistas, racistas, sexistas. Liga la violencia contra las mujeres y los cuerpos feminizados con todas las formas de explotación laboral. Entonces, los feminismos populares, indígenas, comunitarismos, villeros, justamente van mostrando y visibilizando la precariedad de existencias. Y todas esas precariedades, digamos, se enlazan en estas luchas y se van articulando en este paro. Entonces, aquí hay otro elemento, otra dimensión que señala Gago, que es que el miedo no se presenta ya como victimización, sino como una capacidad estratégica de esta noción de cuerpo-territorio. En la Argentina, el paro
implicó una fuerte discusión con los sindicatos que se resistieron a ceder el monopolio de la herramienta y que ya, como lo habíamos dicho cuando analizamos otro artículo, estos sindicatos han sido de tradición fuertemente patriarcal, ¿no? ¿Por qué? Porque el paro, la huelga, tenía un sentido clásico, ¿no? Ahora, justamente, cuando se hace el paro de mujeres, la huelga de mujeres, la noción de huelga es la que se resignifica. Y no se puede pensar este paro de huelgas sin considerar a las mujeres de las economías populares que justamente exigen ser reconocidas como trabajadores. Entonces, vemos que la noción de huelga de las mujeres amplía esas fronteras de trabajo, ¿no? Entonces se pregunta la autora, ¿por qué no se puede hacer paro en el hogar o como vendedor ambulante o como presa? ¿Sí? Entonces, la huelga necesita alojar todas estas realidades. Y ella retoma una pregunta de un colectivo madrileño que ya se la había planteado atrás, ¿cuál es tu huelga? ¿No? O sea, porque todas esas huelgas tienen que estar articuladas en la del 8 de marzo, ¿no? Entonces, el paro así se multiplica, porque hay varias huelgas en una sola, ¿no? Y necesita ser inventado en ese propio proceso organizativo. No tiene un, algo definido, acabado, ¿no? Sino que es dinámico, está siempre en esa creación, ¿sí? Entonces, la huelga de mujeres tiene justamente esa fuerza que desborda el espacio laboral y se convierte en un vector de transversalidad. La autora señala, ¿no?, estos vectores de transversalidad. Conecta los ámbitos de producción y reproducción, da estatuto de trabajo a economías informales y populares que son marginalizadas políticamente y que son llevadas a cabo, muchas de ellas, por un gran número de mujeres. Evidencia una fuerza internacional y en Argentina específicamente conecta la lucha de las madres de Plaza de Mayo y el movimiento de trabajadores desocupados del 2001. Entonces, la huelga de mujeres desafía justamente las fronteras del trabajo. Esta noción es muy importante porque justamente es lo que le va a dar un nuevo significado al término huelga de mujeres, ¿sí?, diferente al sentido de huelga, el sentido clásico de huelga, ¿no?, que era para un tipo de trabajador, ¿no? Acá se amplía esa noción de lo que se considera trabajador. La huelga es un proceso, entonces, y enlaza justamente muchos factores que la van a calificar como un cuerpo vivo. La interseccionalidad la va a ubicar justamente como una crítica a la jerarquía de clases, al sexismo y al colonialismo. Entonces, lo que tenemos aquí es fundamentalmente esta noción de interseccionalidad y de ampliación de las fronteras de trabajo, que me parece que son los dos sentidos fuertes, y el de cuerpo como territorio, ¿no?, que son los elementos que hay que tener presente cuando vamos a considerar la resignificación del sentido de huelga, cuando hablamos de huelga de mujeres. Bueno, con este vídeo terminamos los artículos que hemos seleccionado de 8M Constelación Feminista. Bueno, nos vemos en próximos vídeos. Buenas noches.